Lección número 7, titulada La adoración en la educación. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 29, en el cual leemos lo siguiente: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Existen por lo menos dos formas diferentes de aplicar el verbo transitivo adorar. Tú puedes decir, por ejemplo, que adoras el pastel de chocolate, o que adoras a tu abuelito, por ejemplo. En este caso, el significado es el de gustar o querer algo o a alguien extremadamente. Pero en la lección de esta semana nos enfocamos en el significado de reverenciar y honrar a un ser al que se le considera divino. Como cristianos, rendimos adoración a nuestro Dios, no solo porque le consideremos divino, es que realmente lo es. A lo largo de las Sagradas Escrituras, se nos hacen, como hijos de Dios, múltiples llamados a adorarle. La adoración a Dios fue un elemento fundamental en aquel mundo no caído, aquel en el cual Adán y Eva tenían un contacto directo con su Creador, con su sustentador, con su proveedor. En un contexto de perfección, en un ambiente en el que todo lo que rodeaba era bueno en gran manera, podríamos pensar también en una adoración perfecta. Y de hecho así lo era. Pero un mundo y una adoración perfectos no fueron garantía total para la no entrada del pecado a esta tierra. Y es que, aunque la adoración la relacionemos muy comúnmente con una postura al momento de presentarnos ante nuestro Dios, la verdad es que la adoración tiene mucho más que ver con la actitud con la cual nos presentamos ante nuestro Creador y Salvador. Precisamente por haber perdido de vista la actitud correcta, el mal entró a este mundo. Y ahora, en un contexto de no perfección y en uno donde ya no todo es bueno en gran manera, la necesidad de adorar no solamente no se eliminó, sino más bien se ha vuelto mucho más relevante. Porque esa necesidad de adorar a nuestro Dios es una realidad hoy en día. También el pecado es una realidad, y es el que se ha encargado en gran medida de tergiversar y retorcer el significado y el objetivo de la adoración. Y es por eso que ahora el Gran Maestro, a través de estas lecciones, nos sigue educando en función de adorarle con las formas y la actitud correctas. Allá en el jardín del Edén, se adoraba a uno solo, sí, porque uno solo era y es digno de esa adoración. Pero a raíz del ingreso y afectación de esa enfermedad, de ese virus, mucho más potente que el COVID-19, llamada pecado, la adoración por parte de los seres humanos comenzó a encontrar una multitud de candidatos para ofrecérsela. Y es así como a lo largo de la historia de este mundo se han venido sumando peces, gatos, ranas, el sol, la luna, pero no solo eso, también personajes, personalidades, artistas, cantantes, es decir, ya no solamente una persona, un ser divino es el principal y único objeto de nuestra adoración, sino que el mundo nos ofrece todo un menú de opciones, al cual se han agregado aspectos tales como el dinero y el poder. Cuando somos conscientes de que estamos viviendo en los últimos días antes de la segunda venida de Cristo, qué fundamental resulta que nos hagamos una pregunta. ¿Qué tan en serio nos hemos tomado hasta el día de hoy ese segundo mandamiento?
Sí, el que nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pues déjame decirte que hubo 3 jóvenes que así lo hicieron. Sí, Sadrach, Mesach y Abednego, negándose a postrarse y adorar a aquella estatua de Nabucodonosor, recordándonos que los mandamientos no matar y no robar se encuentran exactamente al mismo nivel que el de no adorar de la forma correcta y con la actitud adecuada. Amigo, amiga, para que tú y yo no nos postremos y adoremos a las estatuas modernas de este mundo, es necesario aprender esta lección, que solo uno es digno de adoración, nuestro gran Maestro. Cuando un alumno forma parte de un proceso educativo, ya sea en la escuela, el colegio o la universidad, y estudia sus materias, no todas las asignaturas las aborda exactamente de la misma manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, no es lo mismo estudiar el material de matemáticas que estudiar el material de estudios sociales. Obviamente se trabajan de forma distinta. Asimismo, en el libro de texto por excelencia mediante el cual estudiamos para la vida cristiana, tenemos variedad de asignaturas. No es lo mismo estudiar en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que estudiar sobre los inicios de este mundo allá en el Génesis o sobre las profecías en el libro de Apocalipsis. Existe una asignatura que se encuentra exactamente a la mitad de las Sagradas Escrituras, y es el libro de los Salmos. Todos sabemos que los Salmos son una especie de entre poemas y cánticos, ¿no es cierto? Esto los vuelve una asignatura muy particular para estudiar. En el antiguo Israel, estos versos se recitaban y se cantaban en las experiencias de adoración a Jehová. De hecho, la palabra hebrea para salmos significa cantos de alabanza. Salmo 78, 5 al 7 nos dice: Él estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Cuál es el mensaje aquí? Recordar. Sí, cuando el padre se preocupa por hacer que sus hijos retrocedan mentalmente a ese tiempo pasado en el cual Dios llevó a cabo tantas demostraciones de su amor y poder, el recordarlo se volverá un potente colirio para que los ojos de las nuevas generaciones continúen viendo ese amor y ese poder actuando hoy mismo. Nosotros también. Recitemos y cantemos, porque nuestro vecino, nuestro familiar, nuestro compañero de trabajo, nuestro compañero de estudio, aún nuestros hijos, necesitan saber que el gran Maestro dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Recordando cosas como estas, es fundamental para una adecuada y correcta adoración a nuestro Dios. Repasemos ahora rápidamente aquel encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Jesús,
quien se hizo uno con nosotros a fin de socorrernos en cualquier circunstancia, experimentó en esta tierra dolor, cansancio, hambre y en esta ocasión particular, sed. Así que se sienta en aquel pozo, ubicado aproximadamente a 1 kilómetro al sur de la ciudad de Sicar, hacia donde habían partido los discípulos para buscar algo de comer. Y al llegar allí la mujer en busca de agua, se inicia una aleccionadora conversación que parte del pedido de Jesús: dame de beber. El proceso para ganar a la mujer de Samaria había comenzado ya, llamando su atención con aquel pedido. La sorpresa de la mujer es evidente cuando le responde con otra pregunta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ese «como tú» era un indicativo del odio racial que mantenía tan alejados a los judíos y a los samaritanos. Habiendo conseguido así su atención por completo, despierta ahora su interés con un ofrecimiento singular. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice «dame de beber», tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la lección continúa. Ya con su atención e interés, ahora Jesús le induce a desear esa agua viva, declarando: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aunque no comprendía aún lo que estaba pidiendo, la mujer dice ahora: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella aún vinculaba el ofrecimiento de agua viva con un posible manantial de agua literal, en contraste con el agua quieta y estancada de aquel pozo. Y pensaba que, al tenerla, ya no habría necesidad de más viajes hasta ese lugar. Una vez que Jesús enfocó la atención en los secretos de la vida de ella, preguntándole por su marido y despertándole una convicción de su necesidad de esa agua, la mujer intenta ahora desviar la conversación llevándola a temas religiosos discutibles cuando le responde: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús, lejos de entrar en el debate, llama con sencillez la atención de la mujer hacia el espíritu del verdadero culto y hacia sí mismo como el Cristo. Y es ahora cuando Cristo Jesús le dice: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Con esto, Jesús exhortó solemnemente a la mujer a que se olvidara de las formas del culto y en la controversia en cuanto a dónde debían practicarse esas formas cultuales. Y finalmente, le extiende una invitación para convertirse en una verdadera adoradora, diciéndole: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amigo, amiga, si bien estamos llamados a congregarnos en el templo para adorar, no olvides que el culto puede comenzar ahora mismo, ¿sí? Ahí donde estás. Porque los verdaderos adoradores son aquellos cuya adoración emana del corazón, con tal sinceridad, con total sinceridad, eso es en espíritu, y además con las más excelsas facultades intelectivas, porque el culto siempre debe ser racional, esto es, en verdad. El servicio del tabernáculo terrenal en el Antiguo Testamento prefiguró siempre a los dos elementos centrales de nuestra adoración a Dios. Esos son Jesús y el plan de salvación. ¿Y esto por qué?
porque solamente en Jesús y su precioso plan encontramos todos nosotros una esperanza de vida eterna. Sin estos dos elementos, todo lo que Dios haya hecho por ti y por mí carecería de total sentido. A ver, todos sabemos lo que es un eje, ¿verdad? Sí, ese alrededor del cual generalmente un cuerpo o una superficie gira, gira y gira. Pues bien, en Primera de Crónicas, el capítulo 16, la palabra inspirada nos presenta lo que debería ser siempre el eje alrededor del cual debería siempre girar nuestra adoración a Dios. El verso 29 dice así: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Los servicios del tabernáculo en el antiguo Israel representaban la consagración de la nación a Jehová, y los sacrificios expresaban el gozo y la paz que sentía el pueblo al unirse en agradecimiento, alabanza y adoración a Dios. Es decir, para nosotros adorar a nuestro Creador debe ser siempre una vivencia de deleite y belleza, tal como lo fue para David. Traed ofrenda. Claro, es que nadie que realmente aprecie la maravillosa bondad de Dios deseará presentarse ante Él con las manos totalmente vacías. Y no estamos hablando solamente del aspecto económico. Todo lo que una persona ofrece a Dios, sus talentos, su tiempo, su esfuerzo, su sudor, siempre y cuando esté dentro del alcance de sus facultades, será un índice del grado de su aprecio por las bendiciones del cielo. En la hermosura de la santidad. ¿Sabes? La palabra hebrea acá para hermosura conlleva el significado de adorno o gloria. Y es que el verdadero culto siempre debe ser bello y santo. Los sacerdotes en aquel tabernáculo terrenal, usando vestiduras sagradas, ministraban en un ritual de culto por demás bello e impresionante. Algo que contrastaba con las terribles y degradantes prácticas de adoración de las naciones vecinas a Israel. Pero aún aquella belleza no era una demostración adecuada de la hermosura de la santidad. Nuestra adoración, querido amigo y amiga, debe incluir siempre una devoción íntima, un fervor de consagración y gozosa gratitud. Ni en el cielo ni en la tierra puede haber una belleza mayor que la de la verdadera santidad. El enemigo de Dios ha intentado siempre sembrar dudas en las mentes de los seres humanos, en aspectos relacionados a su origen, su naturaleza y su razón de ser y existir en este mundo. Existe, por ejemplo, una corriente naturalista que sostiene que la naturaleza está formada por la totalidad de las realidades físicas existentes y por lo tanto es el origen único y absoluto de lo real. Es decir, no existe realidad posible fuera de los límites de la naturaleza. Visiones como esta son ejemplos concretos de la idolatría moderna que flota a nuestro alrededor. Corrientes de pensamiento, ideas y teorías que no están muy alejadas en su equivocación de aquellas prácticas de adoración falsa que las naciones circundantes del antiguo Israel llevaban a cabo con tanta dedicación. Posiblemente hoy en día no veremos que se sacrifica a un hijo para adorar y aplacar la ira de un Dios como en la antigüedad. Pero en cambio, tenemos a mentes brillantes de filósofos, científicos y matemáticos fomentando ideas que constantemente están chocando con las Sagradas Escrituras, con lo que ellas nos indican que debería ser nuestro objeto de adoración. En las lecciones de esta semana nos hemos dado cuenta de que Dios se ha preocupado a lo largo de la historia de este mundo por presentar lo que debe ser la verdadera adoración.
como parte importante para protegernos de todas aquellas teorías y falsas ideas que pueden contaminarnos. No debemos caer en el error de aquellos fariseos a quienes Jesús en su momento les dijo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Recordemos que nuestra adoración no se basa ni en tradiciones humanas, ni en ideas modernas que se enseñan como ciertas e intentando integrarlas a como dé lugar con la educación cristiana. En idolatría, no. En espíritu y en verdad, sí. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Adorar es igual a una actitud más una convicción. Recordemos que todo aquello en lo que terminemos concentrando nuestra atención e incluso se vuelva nuestra razón de vivir, será lo que terminemos amando más y por ende será lo que adoraremos. No somos llamados a adorar algo, sino a alguien, y ese alguien es el que nos amó primero a nosotros, nuestro gran Maestro. Número 2. En espíritu y en verdad. Nuestra adoración a Dios debe tener como punto de partida aquel amor que en nosotros nace, al conocerle personalmente y vivir esa experiencia día con día. Asimismo, ese conocimiento debe ser el correcto, porque a través de una doctrina correcta practicaremos la verdadera adoración. Y 3. La iniciativa sigue siendo de Dios. Así como Dios nos busca primero cuando le hemos fallado, con el objetivo de reconducirnos en el camino correcto, así también es Él quien toma la iniciativa y va en busca de aquellos para quienes es necesario que le adoren. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu, y Dios se revelará a esa alma. Él busca adoradores tales, espera para recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas. Que Dios te bendiga.